Yo soy el profesor Nathan Scholte, yo trabajo con Academia Cristo y hoy tengo el placer de presentarlos a nuestro profesor invitado, Emanuel Magno, quien vive en León, México. Y hoy él va a hablarnos acerca de la reforma y el renacimiento. Muchas gracias, Emanuel Magno, por ofrecerse a presentar acerca de este tema muy importante, muy interesante. Tal vez preséntese un poco, Emanuel, y háblenos acerca de usted y acerca de su tema. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Emanuel Magno. Soy líder laico de Academia Cristo. Y ya como mencionó el pastor Natán, yo soy miembro de la Iglesia Luterana en León, Guanajuato, México. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema que tiene relación con lo que fue celebrado hace pocos días, el 31 de octubre, porque conmemoramos 504 años de la Reforma Luterana. Y bien, ya se ha hablado mucho acerca de la historia de la Reforma. Ha habido muchas charlas, una de ellas aquí mismo en la Academia Cristo con el profesor Andrés San Martín, que si no la han visto, en verdad se la recomiendo mucho. El profesor Andrés es uno de los mejores profesores que domina este tema en su aspecto histórico. Y pues el día de hoy yo también les voy a hablar acerca de la Reforma, pero desde una perspectiva un tanto más particular y peculiar, ya que si bien se habla mucho de la Reforma, se cuenta la historia de la Reforma, por lo general se cierra al aspecto propiamente histórico, de la relación de los hechos vividos, acontecidos en aquel momento. Sin embargo, muy poco se habla acerca de la historia del pensamiento de la Reforma. Y es que la Reforma no está para nada separada de su contexto histórico. Obviamente está, pero el aspecto histórico abarca más que los hechos vividos, sino también la historia de las ideas que hay ahí. Entonces, yo les voy a hablar acerca del pensamiento que existía en la Reforma y también antes de ello. Esto es importante ya que muchas veces se comete el error de querer separar la historia del pensamiento del momento en que nació la Reforma con el hecho mismo de la Reforma. Y en este caso yo voy a centrarme en este aspecto. Ahora voy a comenzar a compartir mi pantalla y ustedes me confirman si es visible. Sí, es posible, Emanuel. Perfecto. Bien, pues ya como les comenté, el tema es Renacimiento y Reforma. Y sin nada más, voy a entrar directo al tema. Muy bien, posiblemente ya varios de ustedes han oído, escuchado o incluso estudiado acerca de lo que es el Renacimiento. Propiamente se estudia en las escuelas, en los libros de historia. Es prácticamente un acontecimiento que marca un antes y un después en la misma. Y bien, pero exactamente qué es el Renacimiento y qué sucede en ello y qué tanta importancia tiene en la Reforma. Pues bien, el Renacimiento es un movimiento que inicia específicamente en Italia en el siglo XIV, es decir, años 1300. Es importante aclarar aquí que ya estamos saliendo de la Edad Media. La Edad Media abarca del siglo IV, después de Cristo, perdón, a el siglo XIV propiamente, o más específicamente, inicios del XV. Y bien, el Renacimiento inicia en Italia y posteriormente se desarrolla en el resto de Europa en los siglos XIV siglos XV y XVI. 16 inicia la Reforma, pero sus antecedentes van desde el siglo XIV. ¿Y en qué consiste el Renacimiento? En la tesis principal de que es un regreso a lo antiguo, a lo clásico.
Renacimiento, de hecho, tiene una connotación también religiosa, porque cuando hablamos de renacimiento también se nos puede venir a la mente el renacer, o como Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, perdón, el volver a nacer. Y el Renacimiento va a tomar esta peculiaridad para describir su proyecto, regresar a lo antiguo, a lo clásico, a los orígenes. También el Renacimiento se caracteriza por ser un espíritu joven o un espíritu propio del joven, que el que está inquieto, tentado hacia lo nuevo, hacia buscar caminos nunca antes explorados o que en anterioridad se había tenido un temor a seguir. Y bueno, otro sello característico es la duda y la especulación, las preocupaciones y curiosidades ajenas al ideal cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya que el Renacimiento demarca un después de la Edad Media, recordemos que la Edad Media era un tiempo en el cual imperaba la visión cristiana desde la perspectiva católica romana. Y ya estaba muy delimitado todo lo que tenía que pensarse, decirse, hacerse. Los renacentistas van a querer algo mejor, como mencionaba, algo nuevo, y para ello está la duda, la especulación. Hay preocupaciones y curiosidades ajenas al ideal cristiano, porque si bien la Edad Media concentraba que el ser humano tiene que trascender, tiene que ir más allá, hacia lo divino, se empieza a despreocupar de lo terreno, del mundo de aquí, de lo sensible, para preocuparse por lo inteligible, las ideas, como diría un filósofo griego, Platón, el mundo de las ideas y el mundo terrestre. Y entonces, ya que Renacimiento, curiosamente, comienza a especular, dice, bueno, está bien, me agrada todo eso de querer trascender, de querer ir más allá, pero no me quiero también olvidar del mundo, de lo terreno, de lo sensible, de lo tangible, lo que puedo ver, tocar, oír, sentir, etc. Es por eso que también delimita su acción a lo que es este mundo. Y curiosamente, esto llevado al extremo, llevó también a que se buscaba el deleite carnal, el deleite de los sentidos, por querer ahora estar en lo sensible. Entonces, a la austera renuncia cristiana del mundo, opone un ideal más humano y ardiente, como mencionaba, el espíritu de la juventud, del joven, de querer el vivir el ahora, el aquí. Es un espíritu ardiente, ser humano, demasiado humano. Otra característica es que el Renacimiento se mostraba intelectualmente orgulloso y hacía un gran alarde de su cultura. Como principal representante de esta característica tenemos a Leonardo da Vinci. Posiblemente ustedes ya conocen a este personaje, que es una eminencia en diferentes áreas, materias, pues fue casi un especialista en todo, pintura, filosofía, física, arquitectura, etc. Y bien, se afirma con énfasis parejo la parte subjetiva del hombre. Esto va a ser muy, muy importante, ya que esto va a tener repercusiones muy grandes en la reforma, porque ahora el hombre, el individuo común, comienza a tener una importancia y relevancia nunca antes vistas. Antes, por ejemplo, los artistas en la Edad Media, es muy difícil encontrar, por ejemplo, una pintura firmada por algún autor. Es decir, prácticamente el autor no existe. ¿Eh? Todo, absolutamente todo, tiene que ser para Dios y desde luego para su representante, la iglesia, en ese tiempo, la Edad Media, pues la época medieval, la iglesia católica romana. Y por lo tanto, pues el individuo común no tiene importancia. ¿Por qué? Porque es un individuo, sí, común, creyente común, y pues por eso es que ninguna pintura, por ejemplo, está firmada por algún autor. La importancia no está tanto en la persona, sino a lo que se da, a lo que es. Y el Renacimiento, por el contrario, va a querer dar ese énfasis a la persona, a su subjetividad,
a su personalidad, a lo que lo hace ser un ser humano. Como mencionaba, la afirmación de la individualidad humana halló su expresión en las disidencias de los grandes concilios eclesiales del siglo XV. Para este momento, los concilios ya tenían roces con la autoridad del Papa. El Papa ya se estaba mostrando recio a querer someterse a las decisiones de los concilios. Como ustedes saben, los concilios son un conjunto de los obispos, de todas las congregaciones y de todas las iglesias que hay por el mundo para discutir temas de la iglesia, de doctrina, etcétera. Y pues lo que se deduzca ahí, pues va a ser de relevancia para toda la cristiandad. Y los concilios como autoridad trabajaban en conjunto también con el Papa. Pero el Papa, para este momento, ya va a tener unos aires de superioridad, de imposición de autoridad por encima de los mismos concilios. Esto obviamente va a acarrear protestas, inconformidades y desde luego, al final, la denuncia reformadora de Lutero, siendo su principal tesis el libre examen. Ahora bien, este individualismo que reconoce en cada persona el deber de erigirse en juez supremo de la verdad. El libre examen es esto, de que ya concentrándose en la persona, en la individualidad, es posible entonces que ahora la persona común pueda ser también juez de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad divina ya no está únicamente en la autoridad, en el Papa, en los concilios, sino que ya la luz de Dios está también en cada creyente que ha escuchado el Evangelio. Y por lo tanto, yo también, la verdad es mía y no únicamente a una jerarquía. Y bueno, esto también va a ocasionar algo curioso, una revuelta peculiar, que es el elemento seglar contra el elemento clerical. Las ciencias que antes en la Edad Media estaban subordinadas a la teología, aquí va a haber una separación. Antes todas las ciencias, las artes, la filosofía, se tenía que sujetar a lo que dicte la teología, y específicamente a la teología dogmática romana católica. Sin embargo, en el Renacimiento se va a querer dar esta separación. Se va a dar que las ciencias, entendidas en sus diferentes ámbitos, ciencias naturales, sociales, humanistas, etcétera, van a tener un desprendimiento de la teología, recordando que es teología católica romana. ¿Cuáles van a ser las tres principales aportaciones del Renacimiento a la Reforma? Pues estas. El descubrimiento de la historicidad del ser humano. El descubrimiento del hombre, de su naturaleza mundana, natural e histórica, realmente la tolerancia religiosa. Esto se puede resumir en lo siguiente. El ser humano, la persona, tiene su propia historia. Antes la historia estaba, si no por decir descuidada, limitada únicamente a lo que hacían las autoridades. La iglesia, la nobleza, los feudos, etc. Sin embargo, todos, por el simple hecho de ser humanos, seres racionales, también somos seres históricos. Cada uno de nosotros, aquí reunidos, todos los que han habido y por haber, son seres históricos. Cada quien puede aportar algo a la historia. Y en consecuencia, esto va a tener que también llevar a la tolerancia religiosa. ¿Por qué? Porque ahora, al estar en desacuerdo, principalmente con las teologías dogmáticas, va a haber otras opiniones, otras teologías que también tienen que respetarse al emerger de seres históricos, individuales e irrepetibles. Ahora bien, en el Renacimiento se dan dos corrientes fundamentales y bueno, de hecho no solamente en el Renacimiento, sino que en toda la historia del pensamiento humano hay dos corrientes que parece ser que siempre han estado en pleito o han estado en diálogo, mejor dicho, y que han sido germen u origen de todo el desarrollo intelectual.
Y claramente estos son, bueno, tienen su base en los personajes griegos antiguos, Aristóteles y Platón. Recordando que Platón tiene sus tesis idealistas, contrario a Aristóteles, que es más realista. Platón se interesa por el cosmos noéticos, las ideas, el mundo de lo intangible, mientras que Aristóteles dice, mejor vamos a concentrarnos más en este mundo que tenemos bajo nuestros pies. Pero en el Renacimiento se da algo curioso. Se da un diálogo en el que el renacer especulativo, es decir, las ciencias, van a tener como prioridad las tesis de Aristóteles, que se concentraba en lo que puedo tocar, ver, oler, sentir. Y esto va a ser la base para el desarrollo de la ciencia posterior. Porque antes los científicos se sentaban en su escritorio, tomaban una pluma, una hoja, se ponían a pensar en todo lo que otros anteriores de ellos han experimentado y lo deducen. Ah, pues, oye, creo que es razonable que si pasa esto, se deduce esto. Los renacentistas van a decir, no, ya no hagas eso. Mejor sal al mundo, experiméntalo, compruébalo, ya no pienses tanto. Obviamente, bueno, sí piensa, pero no te encierres únicamente en el pensamiento, sino vívelo, vive el mundo. Y esto lo podemos ver en las ciencias modernas, en que la ciencia se encierra estrictamente en lo que es comprobable a los sentidos. Y el renacer religioso va a tener una orientación más platónica. Es decir, ok, ya les hablaba yo que se dividían las ciencias de la teología y el pensamiento intelectual va a pasar por lo mismo. Si bien las ciencias se van a ocupar con Aristóteles, la teología, la religiosidad, la espiritualidad, ahora se va a centrar en las tesis platónicas. ¿De qué manera? Esto lo va a dar nuestro siguiente personaje, importantísimo, revolucionario, Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa fue un alemán y de hecho es considerado el padre del pensamiento moderno alemán. Un importante teólogo, filósofo, su participación que lo llevó a dar ese salto a la importancia histórica está en el Concilio de Basilea, donde expone las tesis que ya antes había redactado en su libro sobre la unidad católica. Y estas tesis son las siguientes, las que expone en este libro suyo. Derecho del concilio para llevar a cabo reformas. Recuérdese que aquí ya había una disputa, un roce entre la autoridad papal y de los concilios. Es decir, no únicamente el papa, los concilios también tienen ese derecho a llevar a cabo reformas importantes en la iglesia. Igualmente, Nicolás de Cusa denunciaba la inmoralidad de la iglesia. La iglesia llevaba a cabo en este tiempo, pues no un testimonio de lo que podría ser el cristianismo, sino que gracias también a los aires de superioridad y de autoridad, también se daba lugar a la tiranía y a los abusos. Esto es algo que Nicolás de Cusa demandó en este libro suyo. También condena una piedad superficial. Esto ya no centrado tanto en las autoridades eclesiásticas, sino también al cristianismo en general. Porque, bueno, si los líderes llevan a cabo una inmoralidad, una piedad o una vida cristiana de muy baja calidad, pues ahora, ¿qué va a pasar con los feligreses? Que se supone que están bajo el cuidado de estos supuestos pastores. Entonces Nicolás de Cusa dice, no hay que tener una piedad superficial, sino una piedad auténtica, una piedad del corazón. También ataca la donación de Constantino. La donación de Constantino fue un documento supuestamente dejado por el emperador romano Constantino a la iglesia romana, en el que se le daba a la iglesia la donación de territorios en Italia y de otras partes del Imperio Romano. Constantino las dona supuestamente a la iglesia y así la iglesia puede tener una oportunidad de estar, que su autoridad esté presenciada ahí donde estuvo el Imperio Romano. Y pues recordamos que el Imperio Romano pues no era un imperio muy chiquito, sino que prácticamente abarcaba toda Europa y grandes partes de Asia. Y también
Aquí propuso la conciliación de los adversarios, algo que también va en mucha consonancia con su teología, que en un momento la vamos a ver, en el que, bueno, si en Dios se concilian los contrarios, los adversarios, Nicolás de Cusa fue enviado a Turquía, donde había una adversidad, pues, muy ardiente. ¿Entre quiénes? Los cristianos y los musulmanes. Y pasa que también Nicolás de Cusa en este momento, pues, ve en una iglesia un Corán. Y ahí es donde le preocupa demasiado la conversión auténtica de los musulmanes al cristianismo. ¿Y qué hace? Nicolás de Cusa propone un diálogo donde se muestre a los musulmanes la verdad, las verdades en comunes entre el Evangelio y el Corán. Posteriormente, muestra las falsedades del Corán para que así vean que la verdad se halla en el cristianismo, todo a base de diálogo, en conciliaciones pacíficas. También tiene un segundo libro, que es su obra principal, llamada La Docta Ignorancia, donde pone todas sus tesis teológicas y filosóficas, que también van a tener una repercusión enorme en la Reforma, que yo creo que muchos de ustedes, después de haber escuchado varias cosas de aquí, va a ser innegable eh, a qué nos recuerda, o a quién nos recuerda también. Finalmente quiero dar una cita de este autor, von Betterlanfay, en su libro Perspectivas en la Teoría General de Sistemas, acerca de Nicolás de Cusa. Cito: Cusa hablaba de la invocación de los santos como un vestigio pagano, y dentro de los límites de su autoridad, restringía sobre todo el abuso de indulgencias. Auténtico reformador antes de la Reforma, Nicolás fue el precursor de Lutero, Zwinglio y Calvino. Como Lutero, intentó sustituir un pietismo superficial por un sentimiento religioso liberal, antidogmático e ilustrado. Diseñó un proyecto de reforma eclesiástica que comprendía todos los estamentos, del bajo clero a los cardenales, y en virtud del cual se abolían la venta de indulgencias, el lujo desordenado de las órdenes religiosas y otros hábitos contra los que lucharía Lutero después. De haberse materializado este proyecto, habríanse olvidado los motivos históricos del protestantismo y la Reforma. ¿En qué consiste la teología de Nicolás de Cusa? Una teología excepcionalmente, no decir revolucionaria, porque no es nueva, pero sí que marca también antes y después al desarrollarla. Es la teología negativa. La tesis de la teología negativa es que, bueno, Dios es la totalidad de las cosas. Y si Dios es la totalidad de las cosas, entonces no puede tener un nombre, porque los nombres se dan a los entes o a los seres particulares. Y Dios es lo absoluto, lo infinito. No necesita de nombre, porque Él se diferencia tanto de este mundo con el hecho de que Él es el todo, lo absoluto. La teología negativa sirve también para advertir contra la idolatría, la limitación de Dios. La teología positiva que antes había en la escolástica le daba a Dios antropomorfismos. Quería comprender a Dios en su totalidad con el uso de la razón. Pero dice Nicolás de Cusa, no. Eso es limitar a Dios a algo de este mundo. Y eso es algo totalmente inconcebible. A Dios no se puede conocer nada. A Dios no se le puede conocer por la razón, sino únicamente por la fe. Por eso se dice que Deus per Deum cognoscitur. Dios solo es conocido por Dios mismo. Y lo único que Dios se puede conocer viene por revelación directa de Dios, no por la inteligencia humana, la razón humana, no. A Dios se le conoce por la revelación directa de Él mismo. A lo que Él guste revelarse de Él es lo que podemos llegar a conocer, y eso de manera imperfecta. En Dios no se hay otra cosa que la infinitud. Esto es, entonces, que nunca habrá un conocimiento exacto de Dios. Contrario a lo que muchas veces se puede pensar, gracias también a la herencia escolástica, se cree que Dios
se puede llegar a conocer por la razón en este mundo, aunque limitado. En el siguiente también se puede llegar a conocer ya en su plenitud, porque estaremos cara a cara con él. Pero Nicolás de Cusa va a decir, no, lo siento, pero no. A Dios no se le va a conocer ni en este mundo ni en el otro. Y esto recalca la soberanía divina, recalca la total libertad de Dios, y el creyente, los creyentes el hombre debe de respetar esta decisión de Dios, puesto que Él es el todo. Entonces, Dios también es el máximo, es decir, lo más grande. Si es lo infinitud, lo absoluto, entonces también es lo más grande. La complicatio y la coincidentia oppositorum. Complicatio porque en Dios, es la totalidad de las cosas, se abarcan los contrarios, lo contradictorio. Pero curiosamente, al encontrarse todas estas contradicciones en Dios, ¿qué sucede? Una coincidencia. Ya no son contrarios porque se unen con uno solo, que es Dios. Entonces el hombre no puede lanzarse al conocimiento de Dios sin tomar en cuenta los límites de su subjetividad. Esto es muy importante porque ahora cuando el hombre quiere conocer a Dios, no tiene que también dejar de lado la subjetividad propia del hombre. Porque si Dios puso su imagen y semejanza en el hombre, entonces este mismo puede llegar a conocerlo por lo que experimenta en su subjetividad. Si una persona es alegre y quiere ver a Dios alegre, verá a Dios alegre. Como si yo me pusiera estos lentes, pero me pongo un filtro naranja, voy a ver las cosas naranja. Así igual Nicolás de Cusa dirá, si tú pones unos lentes de felicidad en tu vida, verás a Dios feliz. Si tú pones enojo en tu vida, verás a un Dios enojado. Si te pones una actitud de juez, tendrás a un Dios como juez. Y todas estas cosas que el hombre va manifestando son una parte, una contribución al conocimiento imperfectísimo que tenemos de Dios. Entonces, Dios no puede revelarse más que a través de la subjetividad del hombre. Esto es como consecuencia de lo que he dicho anteriormente. El camino interminable de la verdad. Hubo un filósofo medieval llamado Anselmo de Canterbury que esgrimió un argumento para demostrar la existencia de Dios llamado argumento ontológico, cual lo voy a resumir muchísimo, porque es una argumentación muy compleja, pero para facilitarla diré lo siguiente. San Anselmo dice, si es posible concebir un ser más grande, ese ser más grande va a ser Dios. Pero si puedo concebir un ser más grande que ese ser más grande, entonces ese va a ser Dios. Pero tiene que llegar a un límite, a un ser mayor, el cual nada más mayor puede ser pensado. Esta argumentación la va a transmitir Nicolás de Cusa ahora al campo del conocimiento. Si San Anselmo decía, hay un ser, el máximo, mayor que el cual no puede haber otro, en la aplicación del conocimiento es, nada de este mundo es tan exacto por su finitud que no pueda ser concebido más exacto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo puedo llegar a conocer por los sentidos, pues sí, va a ser un conocimiento. Pero ¿qué tal si al día siguiente o después este conocimiento que yo tuve se va a reemplazar por otro conocimiento superior? Y luego este por otro, y así sucesivamente, porque este mundo es finito. Y si es finito, me puedo ir así, llegando a conocer más y más cosas. Entonces, la verdad absoluta escapa siempre al conocimiento humano, al conocimiento finito. La verdad absoluta que únicamente descansa en Dios, nunca lo voy a llegar a conocer, porque ya vimos, a Dios nunca lo vamos a llegar a conocer en su totalidad. Aquí hay en Nicolás de Cusa también un punto medio entre el sensismo físico e idealismo mental. Es decir, bueno, hay dos formas de llegar a conocer las cosas. Mi conocimiento o por deducción racional. Pero Nicolás de Cusa va a decir, ¿qué te parece que conocer las cosas? Pero después estas cosas
tú las vas a verificar con la razón. Y la razón va a ser entonces en un nivel superior. Luego va a tener otro nivel superior que es el entendimiento. La razón se postula entre estos dos tipos de conocer. El sensismo físico, lo que puedo únicamente conocer por mis sentidos corporales, y el entendimiento, aquello que únicamente puedo conocer por la pura abstracción, por la pura idealización. Entonces, el carácter histórico temporal del ser humano trasciende por su entendimiento. El hombre es el único ser en este mundo que puede trascender lo temporal y lo físico con la abstracción, la intelección. Y esto Nicolás de Cusa va a decir, eso también es una imagen de Dios en el hombre, que trasciende lo sensible. Por ello, aquellas personas que únicamente encuentran su deleite y felicidad en las cosas terrenas y mudables, felicidad igualmente va a ser mudable, porque está en cosas que se corrompen. Mientras que el creyente que encuentra su felicidad en las cosas de arriba, eternas, también su felicidad a sí mismo será eterna y mutable. Finalmente, la fe es el principio cognoscente y salvífico. Esto recordando también a otro pensador excepcional llamado San Agustín, que ya decía, creo para entender y entiendo para creer. La fe va a ser aquel punto en el que, si vimos que la razón está por encima del sentido y luego el entendimiento encima de la razón, va a estar otro punto que es la fe. Y esta fe va a orientar al entendimiento a unirse con Dios. ¿Okay? El entendimiento llega al culmen pleno del conocimiento humano. Pero este conocimiento no lo debe desligar de lo importante o la máxima verdad que es Dios. Por lo tanto, tiene que orientarse a su comunión con Él. La fe dirige el entendimiento y el entendimiento expande la fe. Que una vez que la fe une el entendimiento con Dios, entonces el entendimiento también ayuda a la fe a entenderse, a explicarse. Y esto va a dar como resultado otra tesis que pienso les será demasiado conocida. Nuestra justificación no es por nosotros, sino por Cristo, porque por ser Él toda plenitud, conseguimos en Él todas las cosas como si le tuviéramos. Y como en esta vida lo podemos alcanzar por la fe, no podemos justificarnos más que por la fe. San Nicolás de Cusa, Tota Ignorancia, libro 3, capítulo 6. ¿Qué viene después de esto? Lutero y el renacimiento religioso. Ya decíamos que en el Renacimiento se hablaba del retorno a los orígenes. Y en este punto va a haber otros personajes muy importantes que son humanistas. Los humanistas también deseaban también un renacimiento religioso. Decían, ok, ya tenemos un renacimiento en las artes, en las ciencias. Ahora también queremos también un renacimiento en la religión, por los problemas que ya hemos visto antes. Lutero va a ser quien va a dar ese paso, ese salto. Recordando también que los humanistas acentuaban mucho la importancia de la subjetividad de la persona. Lutero también tiene una gran característica que es la ambivalencia de la razón. Lutero repulsa de toda comprensión racional de Dios. Es decir, no, a Dios no es posible llegar a acceder a Él por la razón, por el conocimiento, por la inteligencia humana. No, fíjense de eso. A Dios únicamente por la fe. Y la razón se está entrometiendo con los escolásticos en terreno que no le compete, que son las verdades máximas del Evangelio. Aquí se nota también influencia de Occam, Occam, un nominalista medieval, ya también planteaba esto. Occam decía, no, a Dios, olvídense, no podemos acceder a Él por la razón, accedan a Él por la fe, por la sola. La razón, si bien puede aportar cosas grandiosas, no tiene nada que ver con las cosas que son trascendentes. Se ve un desprecio a los escolásticos, que a su vez tienen un desprecio a Aristóteles. Los escolásticos, desde Santo Tomás de Aquino, habían postulado tesis aristotélicas, donde
a Dios se trata de comprender por la razón. Y Lutero va a decir, no, no por la razón, eso no le compete, porque hay dos reinos. Lutero tiene la doctrina de los dos reinos, Regnum Mundi y Regnum Christi, es decir, el reino del mundo y el reino de Cristo. La razón tiene que limitarse a lo que es comprobable por la experiencia. Y si quieres saltar al reino de Cristo, que es por la fe, te está metiendo en algo que ya no está en su trabajo. Entonces los enemigos de Lutero van a ser los profesores de teología que enseñaban esto. Va a haber un prejuicio antigriego, porque los griegos, recordemos, tenía su máximo aporte, pues la filosofía, el uso de la razón, y al rechazar todo esto, pues se cae en un fideísmo, de que únicamente por la fe se puede conocer a Dios, nada más. Los humanistas, cuando empezaron a ver esto, no vieron con tan buenos ojos este proyecto. Y de hecho, hubo un humanista que quiso entrar en el movimiento de reforma y tratar de dar una conciliación a esto, que va a ser Melanchthon. Pero Melanchthon no tuvo éxito en su propósito. En cambio, en vez de centrarse tanto en la filosofía aristotélica, estudiada desde su metafísica, ¿qué hizo? Pues se concentró únicamente en la física y en la gramática, en los estudios filológicos, estudios de las letras. Es por eso que también en la Reforma se ve el desarrollo de la filología. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque los reformadores y los creyentes ya no querían una necesidad de comprender, de racionalizar. No, no queremos eso. Lo que queremos es la sencilla y pura verdad de que somos salvos. Queremos la seguridad de que somos perdonados, de que estamos reconciliados con Dios. Nada más eso. No queremos meternos en rollos racionales, en todo eso. No. Queremos la seguridad sencilla del perdón. Y para eso nos conformamos con lo que dice la palabra de Dios. Nos quedamos únicamente con las verdades bíblicas. Gracias a esto ya una desacreditación de la razón natural y el abandono de Aristóteles y su sustitución por disciplinas humanísticas. ¿Qué pasó también entonces? Como ya mencionaba, el Renacimiento ponía mucho énfasis en la subjetividad. Lutero no va a estar lejos tampoco de eso. Con Lutero, el espíritu de la verdad se manifiesta al fin en la voluntad subjetiva. La subjetividad va a ser el pilar del pietismo protestante. Es decir, que es preciso que la salvación se experimente en lo interior. Ya no me interesan los rituales exteriores, no me interesan las tradiciones, me interesa experimentar por mí mismo la salvación, el perdón, la misericordia y gracia divinas. Por eso es que Dios se convierte en la posesión más preciada e íntima. La última palabra no la tiene el pecado, sino la justificación. ¿Y qué es la justificación? El renacer por la fe, que me hace imagen y semejanza de Dios. El hombre vive ignorante de su suprema identidad, de ser imagen y semejanza de Dios, a menos que se le revele de un modo inmediato. ¿Y de qué manera se le revela de un modo inmediato? La predicación del Evangelio. Ya no es más tiempo de especulación, ya no es tiempo de enrollarse en silogismos, en racionalidades, no. Es un tiempo de experiencia, de sentir por tu propia cuenta el perdón y la misericordia divina. La exterioridad debe ceder en el cristianismo a la interioridad, y esto se ve mucho en la Santa Cena. Mientras, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana se hace mucho énfasis en el acto mismo de celebrar la Eucaristía, la Santa Cena, en la Reforma va a decir, bueno, ¿y a mí qué me sirve únicamente ver que se celebre la Santa Cena? No, yo tengo que participar de ella, yo tengo que comer del pan, beber del vino, y que este sacramento obre en mi vida de manera personal. Y esto aquí vemos que se manifiesta aquella verdad bíblica del Evangelio de Juan que dice
adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ya para concluir, la aportación más importante y grandiosa de la Reforma al mundo, que es el libre examen. Ya veíamos que con Nicolás de Cusa, el camino hacia la verdad es interminable. Nunca vamos a llegar al conocimiento pleno de la verdad absoluta, ¿no? Porque todo nuestro conocimiento se está actualizando. Y entonces, ya que cada persona es capaz de llegar al conocimiento o de dar un conocimiento nuevo, tiene que haber una tolerancia intelectual, una libertad de conciencia y quiebre del monopolio del conocimiento. ¿Quiere decir esto? Que ya que todos somos accesibles, o mejor, de aportar algo, una verdad, entonces se tiene que tolerar mientras esté dentro también de la, digamos, que no incurra en algo negativo, entonces se tiene que tolerar el aporte de cada verdad que cada uno puede experimentar y externar. Y esto se ve también muy claro en el pesimismo antropológico protestante en comparación con el optimismo antropológico católico. ¿Qué quiere decir esto? En Nicolás de Cusa predomina la duda metódica, es decir, tengo que dudar de todo. Y la Reforma va a decir, sí, ¿sabes por qué? Al ser pecadores, al estar limitados por el pecado y por la maldad, tenemos que dudar absolutamente de todo y todos. ¿Cómo sé que yo no estoy en el error si soy una persona pecadora? Y el autismo católico antropológico es sí, porque el ser humano es bueno por esencia, entonces tú puedes, tiene que haber una autoridad que te diga qué creer, qué pensar, y se acabó. Y la Reforma va a decir, no, no, porque yo tengo que dudar, porque somos pecadores, estamos caídos, tenemos el pecado original, eso tiene repercusiones, entonces tengo que dudar de todo. Finalmente, el libre examen equivale a la docta ignorancia. La docta ignorancia que postula Nicolás de Cusa, de que no solamente tienes que saber que no conoces nada, sino que seguramente tú piensas que sabes, pero al final no es así. Entonces, no te quedes en, en esa zona de confort, de que, bueno, ya lo que sé y se acabó. No, duda, especula, critica. Tienes que tener libre examen. Tienes que tener esa duda metódica, dudarlo todo y comenzar ese camino interminable hacia la verdad. Entonces, queridos hermanos, concluyo con esto. Como hijos de la Reforma, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar todo esto, el Renacimiento y que Lutero, junto con los demás reformadores, nos han dado, que siempre es acentuar nuestra importancia como personas, en el sentido de que también nosotros podemos acceder a Dios. Ya no está restringido a una autoridad, a una jerarquía. Todos somos capaces de experimentar a Dios, de experimentar la gracia y la misericordia divinas, de ser alguien que también participa en comunión con la Iglesia en el aporte hacia verdades nuevas e interminables. Con esto concluyo, Pastor Natán, mi presentación del día de hoy. Sí, muchas gracias, Emanuel. Ahora tenemos tiempo para sus preguntas, sus comentarios. Entonces, a ver. Sol Ortiz tiene una pregunta en el chat. El camino a la verdad es interminable. ¿A qué verdad se refiere? ¿A la verdad de Dios, Emanuel? Bueno, como mencionaba, solamente hay una verdad absoluta y incuestionable, que es la verdad de Dios, Dios mismo. Pero a la vez que Dios es esa verdad, nosotros tenemos que ir hacia Él. Y puesto que nunca es alcanzable esa verdad absoluta, nuestro camino es interminable. Porque al final nunca vamos a poder acceder a esa verdad, sino que todo este camino que nosotros recorremos para acercarnos a Dios, ya decía Nicolás de Cusa, bueno, si ahorita yo sé algo, puede que en el futuro sepa algo más grande que eso,
y que me aporte a ese camino de verdad. Luego va a haber otra cosa más grande, luego otra, y así. Pero por el hecho de que la verdad absoluta únicamente la posee Dios, entonces nosotros estamos condenados a estar buscando esa verdad de manera infinita. Sí, y muchas gracias, Emanuel. Y con nosotros como creyentes recordamos que tenemos la palabra de Dios, que es la verdad, y en ella encontramos la esperanza, la paz y todo lo que necesitamos. No vamos a encontrar la verdad dentro de nosotros mismos. Necesitamos la palabra de Dios para eso. Exacto. Únicamente podemos llegar a conocer de Dios lo que Él se nos ha revelado, y de eso no dudar nunca. Muchas gracias. Marve Camargo, adelante. Sí, buenas noches. Gracias, Manuel, Pastor Emanuel, por sus comentarios. Yo quería hacer una aportación. Hoy vemos mucha gente que está relacionada a las teorías humanistas, mencionando parte de la Biblia, ¿no? Versículos bíblicos para convencer a la persona de esta cura interior o de ayuda psicológica, pero mencionan partes de la Biblia, pero son totalmente humanistas. Y estás mencionando que nosotros como hijos de Lutero debemos retomar esa cuestión del renacimiento. Mi pregunta es, sí, tenemos, pero, y debemos, y la verdad, ¿no? Porque por el desconocimiento, yo siento que muchas iglesias estão adotando as teorias humanistas dentro da própria igreja. E os próprios humanistas estão agarrando da parte bíblica para convencer as pessoas. Então, a verdade, às vezes, isso me assusta, porque vejo convenções de gente e de irmãos que foram irmãos na fé que não, hoje não são luteranos, porque todavia não conhecem essa diferenciação. Y me asusta porque yo les digo, no, pero hay una cuestión racional ahí muy fuerte. Y yo digo, sí, pero es el conocimiento, tienes que participar de eso. Yo digo, no. Pero entonces intento explicar la parte por la fe, que por la fe en la palabra de Dios. Y es muy difícil para ellos tener esa comprensión. Y yo creo que essa dificuldade viene exatamente por isso, porque a gente não estudou o luteranismo ou o anterior a isto, não? O renascimento, para saber essa diferença. Então, na verdade, eu vejo uma luta muito grande e nós outras temos que trabalhar muito para lograr isto, não? Não sei se me explico. Sí, es correcto. Aquí es importante recalcar una cosa. Tiene que haber una distinción entre el humanismo que está germando entre el Renacimiento y luego en la Reforma, y el humanismo que viene posterior. Porque el humanismo de la Reforma y del Renacimiento no se desliga de Dios en ningún momento. Al contrario, está muy sometido a Dios y a su palabra. Pero, ¿qué sucede? Si el humanismo del Renacimiento y la Reforma es que tú también, como persona, creyente común, puedes ser partícipe de la gracia de Dios. No, ya no estás exclusivada a una autoridad, ¿no? Por ejemplo, es que en nuestras iglesias la Santa Cena puede ser administrada, sí, por una persona preparada, pero digamos, no necesariamente un pastor, sino que yo también, como una persona preparada, sin ser pastor, puedo administrar la Santa Cena porque yo soy igual a mis hermanos. También soy una persona, ¿no? Entonces, yo puedo también tener comunión con la administración pública de la fe, ¿no? Y luego viene un humanismo más extremo, ya en los siglos XIX y XX, en el que dice, la persona lo es todo. La persona tiene que alzarse sobre todo. Tú como individuo te puedes alzar hasta incluso sobre la palabra de Dios, que hasta la puedes cuestionar.
¿no? Ujú. Esto ya es muy, digamos, pues, muy radical y ya muy negativo. Negativo en el sentido eh, peyorativo, porque sí, si yo me alzo sobre la palabra de Dios, Ujú. ya no estoy hablando de un humanismo renacentista y reformado, sino un Ujú. humanismo ateo, donde yo Ujú. puedo criticar incluso la misma palabra de Dios porque lo que importa soy yo, mi persona, quién soy. Eso. Sí, el centro es la persona y no es la Biblia, no es la palabra de Dios, ¿no? Y yo veo que muchas iglesias todavía, aunque menciona cristocentrismo, no aplica, ¿entiendes? Entonces, son canales para llamar a la gente, pero no se aplica, porque cuando empiezas a analizar una predicación, dice, ups, eso está mal, ¿no? Entonces, y la verdad me da mucho gusto oírte y ver que estás difundiendo esto no, en nuestro medio, ¿no? Para que las personas también, para que nosotros nos capacitemos para llevar esa mensaje y saber de manera sencilla explicar, ¿no? Más adelante a otras personas, ¿no? De verdad, muchas gracias. De nada, es un... Muchas gracias, Marley. En el chat hay una pregunta. En estos días es normal el estudio de la ontología. ¿Qué nos puede decir acerca de este estudio dentro de las iglesias? Bueno, la ontología es una rama de la filosofía que trata acerca de la composición de la realidad, dicho en términos metafísicos, ¿no? Y bueno, vimos en la ambivalencia de la razón que precisamente Lutero y los reformadores no vieron con tan buenos ojos esto porque decía, bueno, la razón se debe de limitar únicamente a la experiencia o a, al conocimiento adquirido por la experiencia. Entonces, por ejemplo, Lutero decía, ok, no está mal uso de la razón siempre y cuando conozca sus límites en el reino del mundo, porque en el reino de Cristo ya no es posible. Y los escolásticos, en este sentido, pues decían lo contrario, decir, bueno, la razón se puede aplicar tanto para este mundo como para el otro. La ontología precisamente también es eso, que nosotros podemos acceder a lo que está más allá de los sentidos por la razón. Y bueno, esto no, de hecho no tiene algo de malo porque Lutero, hay que recordar que viene el Renacimiento. En el Renacimiento lo que había era una escolástica decadente, porque tan solo mencionar a Santo Tomás de Aquino, en ningún momento decía tampoco de el máximo representante del aristotelismo cristiano, decía, es cierto, no podemos acceder ontológicamente a Dios, pero sí podemos llegar a conocer algo de Él. Entonces, este extremo de erradicar los estudios metafísicos u ontológicos de la teología, eh, bueno, no creo que sea también del todo muy positivo, bueno, más bien conveniente, porque al final también da un conocimiento, al final de cuentas. Sin embargo, hay que reconocer los límites en que no se puede acceder a la verdad absoluta con total seguridad. Es únicamente podemos hacerlo por revelación en la palabra de Dios y lo que se nos permita conocer al trascender este mundo. Pero el estudio de la ontología, claro que sí lo, yo lo apoyo, siempre y cuando no caiga en la exageración de querer abarcar el conocimiento de lo divino únicamente en la razón, porque también se olvida el aspecto de la fe. Sí, muchas gracias. ¿Otras preguntas o comentarios? Para mí siempre es útil pensar en lo que nos hace pensar en la palabra de Dios más y más. Entonces hay elementos de lo que hemos visto que nos dirige a la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Renacimiento estudiaron los idiomas un poco más y estudiaron los textos de la Biblia un poco más. Y eso es bueno. Y hay otros elementos que no son buenos para nosotros. Entonces los echamos de nosotros, pero es bueno entender los espíritus de las épocas.
Exactamente. Erasmo Condori. Adelante. Muchas gracias, pastor. Yo, más o menos tengo para quizá lo que puedo aportar algo. Yo lo que veo es estudiando con Academia Cristo, opino, ¿no? Opino, el raciocismo, ¿ya? Es, para mí es, como dice Cristo, el que es nacido de carne, carne es. Y el que es nacido en fe, es de la fe. Ese sería el renacimiento. No sé si estoy equivocado, pastor. Eso sería nada más un aportito de quizá en esto me podría orientarme. Pastor, muchas gracias. Sí, es correcto. De hecho, mencionaba al principio que el Renacimiento toma este nombre, o este periodo de la historia toma este nombre, haciendo referencia a este renacer religioso. De las cosas viejas pasan, ahora queremos lo nuevo. Igual, hablando del bautismo, ¿no? En el bautismo, antes estábamos muertos en pecado. Después del bautismo, de recibir el sacramento, se hace una nueva criatura. Eso es un renacimiento. Y por eso, por esa enseñanza bíblica del renacer de la muerte espiritual a la vida espiritual, este periodo histórico toma ese nombre de renacimiento. Ya no queremos lo antiguo, ya no queremos lo viejo. Ahora vamos a por lo nuevo. ¿Sí pude contestar su duda, hermano? Ok, muchas gracias, Erasmo. ¿Alguna pregunta más o comentario más? ¿Cuáles son sus preguntas? En el Facebook hay una pregunta que creo que contestó un poco Emanuel, pero tal vez nos podría hacer un resumen pequeño. ¿Qué tuvo que ver Lutero en el Renacimiento? Bueno, Lutero fue un renacentista, en el sentido de que él nació y vivió, y toda la obra de reforma se llevó a cabo en el Renacimiento. Y esto pues conllevó tuviera influencias enormes del pensamiento renacentista. Entonces, de hecho ya lo ponía yo aquí en las diapositivas, más alto. Estas son las aportaciones del Renacimiento a la Reforma, específicamente la Reforma de Lutero, y que desenvolví. Recordemos, pues vimos a Nicolás de Cusa, las tesis principales del Renacimiento, y también mencionamos a los humanistas. Y estas tres cosas van a tener una influencia enorme en la reforma que llevó a cabo Lutero. Muchas gracias, Emanuel. ¿Alguien más quiere opinar, hacer una pregunta o dar un comentario? Luis Bello. Buenas noches. Hoy estaba justamente leyendo y vino una reflexión acerca de cuando Dios le pide en el Edén que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego vemos en esta época del Renacimiento, donde la
filosofía era acerca de la verdad. Esto lo que interpreta o lo que quiere hacer la filosofía es distorsionar la palabra de Dios, o la filosofía le puede aportar algo a la palabra de Dios. Sí. La filosofía por sí sola se puede definir como la búsqueda de la verdad, medios racionales. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber demasiadas opiniones en la historia de la filosofía. Va a haber unas que no están muy de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios, pero va a haber otras que sí. Entonces, más bien es dependiendo de qué escuela filosófica va a, a querer hacer referencia. Por ejemplo, San Agustín, uno de los padres de la iglesia, hizo toda una filosofía cristiana que es muy difícil distinguir en San Agustín cuando está hablando de filosofía y cuando de teología. La filosofía en sí misma no es nociva. No es nociva porque puede aportar, puede ayudar a la fe. Sin embargo, recordemos también que la naturaleza humana es caída y eso incluye la inteligencia humana. Por lo que va a haber unas corrientes que no van a estar muy de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, pero hay otras escuelas que pueden ayudar muchísimo a la fe. Hay que recordar también lo que yo mencionaba con Nicolás de Cusa. Hay que creer para entender y entender para creer. Un juego de diálogo. La fe ayuda al entendimiento humano y el entendimiento humano ayuda a la fe. Muchas gracias. De nada. Ok, muchas gracias. Oh, Ada en el chat tiene una pregunta. Dios nos promete que lo vamos a ver, porque Él le dijo al delincuente que estaba en la cruz, el que dijo que estará con Él, ahí nos ha prometido a todos que lo veremos. Bueno, sí. De hecho, el paraíso, la bienaventuranza consiste precisamente en eso, en contemplar a Dios, en verlo. Obviamente esto es digamos, en palabras entendibles, porque obviamente cuando nosotros somos alma y espíritu, no tenemos nuestros sentidos del cuerpo, no tenemos ojos, ni oídos, ni tacto. Somos un alma. Y el alma contempla a Dios en un sentido que lo conoce, lo entiende. Obviamente no de manera perfectísima, pero sí llega a contemplar a Dios, ver a Dios. Sí, muchas gracias y definitivamente en el cielo lo vamos a ver perfectamente porque estaremos con Dios en el cielo. Daisy Palacios. Pastor Natán, buenas noches, que Dios lo bendiga. Buenas noches al hermano Magno, que Dios lo bendiga. Hay una pregunta, el Renacimiento influye bastante en la Reforma, ¿y por qué al momento de la Reforma toman caminos diferentes Lutero, Zwinglio y Calvino? ¿Cuál es el punto ahí de que cada uno, como se podría decir, tiene sus ideas diferentes? No sé si podría responderme ese tema, pastor. Sí, bueno, tal vez es algo que se me pasó mencionar cuando estaba explicando que la subjetividad es la verdad. ¿Qué sucede aquí? Bueno, como cada persona creyente ya va a tener como prioridad que experimente la salvación, recordemos, ya no queremos especulaciones abstractas, sino experiencia. Queremos el que nosotros podamos experimentar la gracia de Dios y para ello nos basta únicamente las verdades de la Biblia.
Y es por eso que se puede llegar o más bien se llegó al extremo de que la Biblia, a un biblicismo en el que, hey, la Biblia es la única fuente de autoridad, pero ya no voy a necesitar absolutamente nada más en la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es esta ciencia que interpreta los textos. ¿Qué sucede? Pues que al despreciar absolutamente todas las ayudas que se le puede dar a la interpretación de la Biblia, pues Zwinglio, Calvino o demás reformadores, pues decían, pues ya no voy a concentrarme en lo que la Biblia dice, sino en lo que yo entiendo que la Biblia dice. Y eso es porque, a pesar de que los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, etcétera, toman herencia del Renacimiento, al centrarse únicamente en la libertad absoluta de interpretación, es que hay caminos diferentes. Pero pues recordar también, pues la Biblia se interpreta a sí misma, en efecto, y es lo más importante. Y también hay ayudas, por ejemplo, de teólogos que se dedican precisamente a estos estudios y que pues van a ayudar a la interpretación, ¿no? Pero primero es la interpretación de la Biblia misma, y no lo que yo piense de la Biblia. Una outra pergunta. Recomendas o livro Diálogo entre um filósofo, um cristiano e um judío? ¿Tú nos recomienda? Que si he leído ese libro, perdón. Sí, ha lido y si nos recomienda. Sinceramente es la primera vez que escucho del libro. ¿Conoce al autor? Pedro Abelardo. Pedro, sí, entonces sí lo recomiendo. Pedro Abelardo es un muy buen filósofo. Me parece que es escolástico de la filosofía tardía, filosofía medieval tardía. Entonces, sí, lo recomendaría. Obviamente tomando sus precauciones, pero sí, definitivamente es un buen autor. Ok, gracias. Ok, muchas gracias a todos. Gracias a Emanuel por su presentación, por su charla. Gracias por hacernos pensar un poco más en el ambiente de la reforma y cómo influyó en Lutero y influyó en lo que creemos y lo bueno y lo malo de lo que había en ella. Y pues muchas gracias por dirigirnos esta noche. ¿Algún comentario más, Emanuel? Bueno, por mi parte únicamente, pues les animo a continuar, pues si les interesa mucho este tema, con confianza. En el momento les paso mi correo electrónico por si gustan contactarme por ahí. Y yo les animo a que conozcan mucho nuestros orígenes, también pues para evitar pues las desviaciones, ¿no? Evitar también los malos entendidos y conocer más nuestra historia, nuestra identidad. Y pues también les animo a que continúen sus estudios en la Academia Cristo y espero verles pronto en una nueva charla, un nuevo tema, para aportar más a su conocimiento y en la palabra de Dios y en nuestra fe. Muchas gracias, Emanuel. Un gusto, pastor. Sí, gracias.